El pequeño héroe del Arroyo del Oro. José Flores Sánchez, Pedro de Santillana. Primer relato documental de la vida de Dionisio Díaz. Sexta edición. Año 1949. Dedicamos a la memoria de Eduardo Faciolo, padre espiritual del niño héroe. El pequeño héroe del Arroyo del Oro. ¡Dionisio!, rezongó la voz del viejo, que se extendió en un murmullo de rabia, y cuando llegó el pequeño, mirándolo con sus grandes ojos azules, en una expresión interrogadora: ¿No tenés otro lado a donde ir?, dijo bramando. ¿No tiene? Diga, mocoso. Pero, tata viejo... El viejo no le dejó terminar la frase. Tenía un poco de miedo a las razones del niño. El chico siempre tenía razón cuando hablaba, y no era cosa de que un pequeño de 9 años de edad, que no sabía leer siquiera, que ni había sentido el rumor de los fieros entreveros de las revoluciones, y que apenas conocía el estrecho mundo donde vivían, limitado por los cerros del Yerbal y la cuchilla de Dionisio, consiguiera en todo momento explicar mejor que él, gaucho rudo y valiente, y hasta audaz, lo que él nunca pudo comprender. El viejo Juan Díaz no quería ser convencido otra vez por su nieto Dionisio, quien en ese instante le hacía experimentar una sensación de miedo que más tarde le haría enfurecer. Dionisio había conseguido en muchas oportunidades contener sus naturales impulsos de hombre endurecido en 1000 lances guerreros. Había logrado diluir su carácter indomable, había apagado el fuego de sus pasiones primitivas, que de viejo gustaba ostentar como orgullo de una raza de la que él se creía único exponente en estos días. A veces, cuando pensaba en la influencia dominadora de su nieto, sentía arder la sangre en sus venas, crispaba las manos y se mordía con rabia el labio inferior, lo que le daba un aspecto salvaje. Sin embargo, su resolución de no ceder más a su gurí terminaba en cuanto éste pronunciaba una frase. Eran frases sencillas, pero que lo deslumbraban. Eran cosas de niños, vulgares, a veces una simple pregunta, pero el viejo sentía que las palabras de Dionisio no eran más que la envoltura de unos sentimientos que él no podía analizar y que, sin embargo, ahogaban los suyos. Y ya le pesaba esa tiranía que ahora estaba firmemente resuelto a sacudir, aunque no sabía cómo, mas si fuera preciso, llegaría a extremos violentos, y lo haría, porque eso se amoldaba más a sus convicciones y a sus naturales impulsos. «Mire, mocoso de porquería», siguió el viejo tratando de hacer menos áspera la voz. «Ya le he dicho que no quiero que se arrime el zurdo. Ese no es de aquí, no es de los nuestros. Es de una casta cochina que de puro intruso se coló en mis pagos como perro muerto de hambre». Tomó a Dionisio como para abrazarlo, y lo apretujó hasta que vio que el niño se sofocaba para no gemir de dolor. Quien presenciara esa escena no diría ciertamente que Díaz exteriorizaba en esa forma tan ruda un sentimiento de entrañable ternura. «Vos menos que nadie me vas a salir desacatado. Vos sos de mi sangre y tenés que maldecirlo como yo, a toda su casta». «Si Luis es bueno, nos quiere a todos». «¿No ve? ¿Vos también a mis años ver esto? Que vos no entiendas estas cosas, ¿eh? Está bien, pero que me salgas queriendo a ese, al hijo del zurdo. Anda nomás, que esto se va a acabar prontito». Y apartó de sí al niño con un leve empujón. El hijo del zurdo. Al viejo Díaz lo asaltaron amargos recuerdos. El hijo del zurdo le traía a la memoria su odio al padre, al zurdo. La vieja rivalidad que lo separó de él toda la vida le hacía latir furiosamente el corazón. No importaba que creyera que el zurdo hubiera muerto ya. Había jurado odiarle y su satisfacción grande era sentir que aún después de muerto no había suavizado su pasión contra él. El zurdo tampoco lo quiso nunca y se complacía en ser su rival en todo, en coraje, en el trabajo, en las pencas, en los amoríos de la juventud, en altivez y hasta en la ostentación de pureza racial. Su odio contra el zurdo crecía con el recuerdo de algunas acciones de éste, que se contaban en el pago y que lo presentaban como un gaucho negado, algo bandido y desleal, que usaba de su influencia ante cierto caudillo para cometer atropellos contra gentes indefensas. Lo cierto era que cuando murió el caudillo que amparaba al zurdo, éste pudo ser llevado ante la justicia, que lo condenó a varios meses de presidio. Sin embargo, tanto Díaz como su rival
Eran dos gauchos que de haber nacido 50 años antes hubieran tenido destinos gloriosos, pero dueños de un espíritu incapaz de evolucionar con la época en que vivían y enclavados en ese rincón del mundo que rayaba el arroyo del oro, no podían hacer otra cosa que odiarse entre sí, aunque el zurdo fuera más temido que estimado por los vecinos. Se odiaban abiertamente, aunque ninguno de los dos lo creía así del otro, sobre todo Díaz, de carácter más violento, más simple en sus razonamientos y hasta más noble y valiente, quien afirmaba que el zurdo era el más desleal de los hombres. De buena gana hubiera insultado el cadáver de su rival cuando tuvo la noticia incierta de su muerte, primero porque con él se iba el motivo de alimentar su eterna rivalidad, pero enseguida pensó que el otro no podía defenderse y sus nervios se aflojaron. Le quedaba un consuelo. El zurdo Ramos dejaba un hijo, hombre ya, que sin duda heredaría las mismas mañas del viejo. ¿Por qué no continuar en él la salvaje rivalidad? ¿Acaso no lo hacían los fuertes varones de antes, que mantenían los odios de familia a través de muchas generaciones? Estos pensamientos atormentaban el ya débil cerebro del viejo, que se había dispuesto a aborrecer al hijo del rival desaparecido, cumpliendo así con lo que él creía que era integridad moral, y mantener las virtudes varoniles y la energía del hombre de campo. Ser reflexivo, suavizar los sentimientos, reprimir los impulsos naturales del instinto. En una palabra, vivir a tono con la época era afeminarse. Se llevó buen chasco cuando advirtió que Luis Ramos, el hijo del zurdo, era un hombre pacífico, laborioso y de criterio reposado, que no tomaba en serio la rivalidad de los viejos. Tuvo un exceso de rabia cuando notó que éste lo miraba con cierta simpatía respetuosa. Ese día le hubiera dado una bofetada, conformándose con soltar en voz baja un marica, que el mozo no oyó, pero que adivinó, respondiendo con una sonrisa de despreocupación. Razón tenía el mozo para no tomar en cuenta las cosas raras del viejo. Sus pensamientos se habían enredado en los ojos azules de María, la hija de Díaz, una viudita que apenas contaba 27 años de edad, con un gurí que era el encanto del pago. Desde que María lo había mirado con alguna ternura que era una esperanza, empezó a acariciar la idea del rancho, donde los tres vivirían felices. Trabajaba con más afán y trataba de lucirse en todo para conquistarse el amor de la dueña de sus pensamientos. Y cuando el viejo Díaz se quiso acordar, no había nada que hacerle. Los dos jóvenes se querían demasiado para poder impedir la unión. Se consoló con Dionisio, mi nietito, como él decía, acariciando su cabecita de sedosos cabellos rubios y mirándolo a los ojos, esos ojos que para él eran dos cachitos de cielo con vida, con dos rayitos de luz que le entraban en el alma como una extraña sensación de paz que lo envolvía al punto de humedecer sus ojos de mirada dura. Para ocultar su emoción, pegaba su boca a la cabecita del gurí y besaba su ancha frente de querube. Dionisio parecía comprender el tormento íntimo del abuelo y charlaba. Eso completaba el encantamiento. Desde que tuvo que resignarse a aceptar a Luis como futuro yerno, se hizo hosco, se concentraba en sí mismo y apenas hablaba a no ser con Dionisio. Se completó su transformación cuando fue madre María de una linda niña y cuando sorprendió que también Eduardo, su entenado, miraba con simpatía al hijo del zurdo. En efecto, Eduardo, el hijo de su primera esposa, que él consideraba como hijo suyo, pronto se hizo camarada de Luis, lo cual sirvió para que el viejo recibiera el golpe mortal en sus ilusiones. Le quedaba ahora el gurí, a quien enseñaría a odiar al hijo del zurdo, apodo que él era el único que aplicaba a Luis. A Eduardo ya no lo trataba con la cordialidad de antes, pero éste no echaba de menos su afecto. Gaucho noble, franco y leal, laborioso y con asomos de artista, Eduardo Faciolo no disponía de tiempo para detenerse en las sutilezas de su padrastro, por quien tenía un firme respeto y no poco afecto. Vivía con sus ilusiones de adolescente, que conservaba a pesar de sus 32 años. Ilusiones ingenuas, puras. Soñaba con crear algo que maravillara a todo el mundo, sin poder concretar en su cerebro, perfectamente equilibrado, cuál sería esa producción que inquietara su espíritu, ese fino espíritu que él cultivaba de mil maneras y de acuerdo con los escasos medios de que disponía en aquel rincón del mundo perdido entre las laderas prolongadas, a 7 leguas de la ciudad de 33 y a una larga del rústico y pobre rancherío Mendizábal.
Poseía el temperamento y la delicadeza del artista, pero carecía del ambiente para desarrollar sus cualidades. Verdad era que lo admiraba todo el pueblo, pero eso no bastaba. Era poco que se le admirara como buen jinete, que se le respetara como hombre honrado de trabajo y que se le escuchara por su criterio sensato y que sobre todo se le aplaudiera como artífice. Eduardo, en efecto, era un artífice en su oficio de carpintero, con ciertas pretensiones de tallista. De sus manos salían objetos pulidos con prolijidad extrema, que a veces eran las primorosas líneas. No podía dar más, pues su cultura era tan escasa como los medios de que disponía para realizar sus audaces concepciones artistas. Unas cuantas herramientas viejas, algunas rudimentarias, fabricadas por él mismo. Su esfuerzo, pues, para cultivar su espíritu y para realizar sus sueños, era a veces agobiante y se agravaba con su defecto físico. Le faltaba un pie, tronchado a la altura del tobillo. Tenía un íntimo orgullo, el de ser admirado por Dionisio. Cuando el gurí seguía atento a su trabajo, no sentía la fatiga y ponía más cuidado en su obra, complaciéndose en contestar a las 1000 preguntas que a diario le dirigía su natural afán de saber y en su ardoroso deseo de poder hacer todo cuanto veía de su tío. «Tío Eduardo», le dijo una tarde, «¿por qué no haces un caballo? ¿Verdad que si vos querés podés hacerlo?» Rieron los ojos francos de Eduardo. Luego soltó una carcajada de regocijo, mientras Dionisio, abriendo más sus ojazos azules, esperaba con una expresión interrogadora de su rostro la respuesta afirmativa. «Para vos lo voy a hacer», dijo al fin Eduardo, «pero a ratos perdidos». Enseguida, quitándose el pie postizo de madera fabricado por él mismo, se sentó en un banco de tijera y puso manos a la obra. Sus ratos perdidos eran todos, noche y día. Bajo la mirada de Dionisio no sentía el cansancio, y fue así como de sus ágiles dedos fueron saliendo las formas bastante aproximadas de un potrillo. En algunas ocasiones tenía que interrumpir su labor para explicar alguna infantil salida del niño. A veces la inteligencia del chico se manifestaba tímida, pero firmemente. «¿Dónde has visto caballo con patas tan largas? ¿Hay caballos así, tío?» Las observaciones de Dionisio llenaban de gozo el alma del tío, y medía con la vista las proporciones del caballo para terminar diciendo: «Tenés razón, gurí», y corregía el defecto con una sonrisa de satisfacción. En el fondo notaba la influencia de las críticas del niño, a quien consideraba como a su hijo espiritual, y lo era, efectivamente, pues no fueron pocas las veces que repetía sus serenos razonamientos, con más precisión aún, dándole tan extraño vigor que dejaba asombrados a cuantos le escuchaban. Pero lo que no advertía Eduardo era el influjo que Dionisio ejercía sobre él. Bajo la mirada del niño su labor era más primorosa, sus concepciones eran más audaces y hasta multiplicaba su actividad. Nunca quedaba satisfecho de su obra sin la previa aprobación admirativa de Dionisio. Podía decirse que era este el genio animador del singular artista rústico. «Tomá, ahí lo tenés para que jugués», le dijo Eduardo, pero ante el asombro de éste contestó: «No, tío, yo no quiero el caballo para jugar. Me gusta más montar en un caballo de veras». El tío quedó anonadado. «¿Acaso no está bien hecho?», preguntó entristecido. «Sí, tío, pero lo que no quiero es jugar. ¿Para qué? Es más lindo trabajar, ayudarte a vos, a Tata Viejo y a Mamita». Se desbordaba la ternura de Eduardo tratando de usted al niño. «Ah, mocoso, entonces ¿para qué me hizo trabajar? Vaya nomás, pídame otra cosa que se la voy a hacer». El gurí, consternado, abraza el potrillo de madera. «Sí, me gusta mucho. Todos los días voy a jugar con él». El joven ya sabía todo esto. Mientras concluía su obra, ya había pensado el destino que daría a su caballejo. Serviría para guardar su apero de montar. Así lo hizo. Después de sus excursiones a caballo, desencillaba su animal y ensillaba cuidadosamente el de madera. Así las cosas estaban de acuerdo con su espíritu ordenado. Dionisio, al ser rechazado después de la escena que describimos antes, se dirigió a los ranchos.
El viejo quedó allí con sus sombríos pensamientos, inmóvil, como clavado bajo un ombú fumando un negro. Los pasos de Dionisio eran cortos y pesados. Una congoja invencible se había apoderado de su tierna almita. Su habitual estado de melancolía, fruto de su inclinación prematura a las meditaciones, no lo agobiaba, pero ahora se sentía torturado por una pena que no sabía ni de dónde venía. Tenía miedo y le dolía algo muy adentro de su cuerpecito y que lo ahogaba. Traspuso la portera, miró el cuadro que se ofrecía ante él y no pudo menos que considerar que su miedo era infundado. La tarde empezaba a declinar, una tarde tibia y hermosa de fines del verano de 1929. El sol iluminaba las cosas sin tostarlas con el fuego de días pasados. Frente a él se levantaba el rancho nuevo, casi terminado, que estaban construyendo con empeñosa dedicación el tío de Dionisio y Luis, su padrastro. Era el nido que serviría para acobijar a la amorosa pareja, y era la obra que enorgullecía a Eduardo, quien quería hacer de aquel rancho el mejor del pago. Él dirigía la obra, alineaba los terrones de barro, colocaba la paja del techo y pulía la madera de ventanas y puertas, todo por cariño a su buena hermana y por afecto a su laborioso cuñado, quien dentro de pocos días debía ausentarse por unos meses para trabajar en una estancia lejana. A su derecha se veían los dos ranchos, uno que servía de galpón, detrás del cual estaba el pequeño chiquero de terneros, y más allá el que servía de vivienda. Enfrente, a su izquierda, el galpón también de paja y terrón, que servía de cocina con su glorieta florida. Aquí, la casilla del perro. Más allá, un lindo gallinero. Y detrás del rancho nuevo, una pequeña huerta cercada de chilcas y palo a pique. Todo obra cuidadosa de Eduardo, en la que había volcado parte de su alma de artista rural. Y formando marco a este sitio digno de albergar la alegría y la paz campesinas, cuando no la perfecta felicidad, el arroyo del Oro, cuyas aguas corrían mansamente a unos 30 metros, formando un semicírculo que se enderezaba para perderse en dirección a Mendizábal. El último toque a este cuadro lo daba un bosquecito de coronillas, molles, álamos, mimbres y membrilleros que en un trecho de 50 metros marginaba el arroyo, como si quisiera dar un fondo más hermoso al lugar. Dionisio sentía la emoción de la hora y del paisaje. Miraba a los lados y veía una cadena de laderas, cuyos suaves declives bañados por el sol ofrecían diversos tonos verdes salpicados por los animales que pastaban tranquilamente aquí y allá. La voz de la madre terminó por ahuyentar la zozobra de su espíritu, que ahora sonreía con la naturaleza. ¿Qué haces ahí tan solo, hijito?, dijo la madre. Nada, mamita. María siguió afanosa su labor doméstica, que se manifestaba en el orden y aseo en que se mantenían los ranchos. La presencia del hijo llenó sus pensamientos. Lo veía aunque estuviera de espaldas. Le hablaba sin volver la cabeza. A ver, mi hijo, si esta noche seguimos aprendiendo a leer. Sí, mamita. Yo quiero aprender a leer y a escribir como usted. Es lindo ir a la escuela y saber más que todos. Cuando me pregunten dónde aprendí a leer, les diré que me enseñó mi mamita. Después que estudie mucho, que sepa mucho, aprenderé a hacer casas grandes y blancas como la de la escuela del pueblo, para vivir todos nosotros. ¿Verdad, mamita, que esas casas blancas son mejores que los ranchos de terrón? Hay más luz adentro y en invierno son más abrigadas. Siguió charlando, hasta que su madre selló su boca con un beso. La puesta de sol lo encontró entretenido, ayudando en los trabajos más livianos a los dos hombres que construían el rancho, ya a punto de ser terminado. A la hora del crepúsculo, el chistido de una lechuza le hizo volver la cabeza y se sorprendió al ver al viejo que permanecía bajo el ombú con la mirada fija en un punto que el gurí no veía, pero que le parecía que debía estar más allá de donde el cielo se une con la tierra. De nuevo sintió Dionisio la angustiosa sensación de horas antes. El canto lejano de un chingolo que despedía al sol agonizante le hizo estremecer y sintió que algo se le detenía en la garganta y que le apretaba hasta sofocarlo. De sus labios salió un lastimero gemido. Corrió a refugiarse en brazos de su madre. ¡Ay, mamita! ¡Mamita querida! María, asustada, estrechó contra el corazón a su pequeño, sin atinar a hacer nada ni a comprender.
¿Qué tienes, hijito?, dijo arrodillándose ante el gurí, cuya carita redonda agitaba entre sus manos temblorosas para reanimarlo. Los tres hombres que habían acudido al oír el extraño rumor rodeaban el conmovedor grupo formado por la madre dolorosamente impresionada y por el niño que no acertaba a explicar su mal. Dionisio, a la vista de los hombres que corrían solícitos, sentía desaparecer la opresión de su garganta. Sonrió melancólicamente. —¿Qué tenés, gurí? —preguntaron todos casi a la vez. —Nada. Tuve miedo. —¿Miedo? ¿Vos miedo? ¿Y de qué? —Me asusté —dijo, tratando de eludir una explicación que lo mortificaba. —Pero, ¿miedo de qué? —insistían todos, menos el viejo, que ya había recobrado su actitud hosca, apartándose algunos pasos del grupo. —Estaba enfermo —quiso explicar Dionisio. Le tocaban la frente para ver si tenía fiebre, pero la notaron más bien helada. A los pocos minutos, Dionisio, aunque un poco pálido, charlaba animadamente como siempre, saltando de aquí para allá. Su inquietud volvió a renacer cuando oyó su nombre pronunciado en voz baja por su tío, que medio oculto conversaba con el viejo en la cocina. Discutían por él. De buena gana hubiera ido a poner punto final proponiendo un abrazo, pero temió que el viejo se enfureciera con su hijo Eduardo. Primero discutían con calma, pero el viejo, al ver la figura del chico, levantó la voz como para que éste lo oyera, sin duda con el propósito de ganarse su simpatía cuando se enterara de sus palabras. Y oyó. —Los que se salen de la huella son ustedes, que ya no respetan mis canas. Mire que venir a decirme que yo tengo la culpa que el gurí se ponga así. Si eso les pasa a todos cuando empiezan a ser hombres. Eso es el sofocón de la mocosada que ya quiere ser mayorcita. Me gusta, pues. El gurí ya empieza a ser hombre. Tiene 9 años, tata. Ya es bastante juicioso. ¿Por qué quiere que sea hombre antes de tiempo? Para sufrir siempre es temprano. Déjelo. Con sus tristes lamentaciones, usted le llena la cabeza de malos pensamientos. Siempre anda serio como usted. Claro que como yo, interrumpió el viejo. ¿Se va a salir a mí? Igualito que yo. No crea, tata. El gurí no saldrá ni a usted ni a mí. ¿Al otro canejo? Rugió Díaz. Tampoco. No tiene motivos. No se parecerá a nadie. Está pintándose solito, como Dios quiere que sea. Está bien, dijo el viejo, incapaz de comprender y deseando no hablar más. Está muy bien, pero esto se va a acabar algún día. Siempre tienen razón ustedes. Eduardo se encogió de hombro ante esas cosas de viejo. Cuando se separaron, Dionisio corrió al lado de su madre, pero ocultó la infinita tristeza que cubría su corazón. Hasta la hora de dormir no dejó de mirar a su mamita. Esa noche tuvo un sueño agitado. Pocos días después, Luis, el marido de María, se marchaba a trabajar afuera, y todo volvía a la calma. Mayo de 1929. Por los campos de 33 se extendió como una onda helada que aumentó en los corazones el frío de los primeros días del mes la noticia de un crimen sensacional. La esposa de don José Saravia, señor feudal que tenía bajo su terrorífica bota las voluntades de todos los pobladores del departamento, había sido asesinada en su estancia La Ternera, situada en Santa Clara. El crimen tenía contornos de misterio y las diligencias de la justicia encontraron al principio serios tropiezos, pero la policía experta venida de Montevideo logró establecer que los criminales eran 2 peones de la misma estancia. Un rumor sordo recorrió todo el país y en 33 circuló con timidez de oído en oído. Don José Saravia, temido por las gentes sencillas de estos pagos, caudillo prepotente y señor de vidas y haciendas, de quien se contaba un sinfín de hazañas feroces, debía haber decidido la trágica muerte de su esposa a mano de los 2 esbirros. Fue un franco clamor cuando la justicia se hizo presente en La Ternera para encarcelar a José Saravia, formalmente acusado de haber ordenado asesinar a su esposa. La indignación fue general, aunque hubo cierto regocijo porque con eso terminaba la opresión del temido caudillo. Dionisio oyó de labios de su tío los pormenores del drama, sin comprender cómo se podía mandar a matar a su propia esposa. Se lo dijo asustado a su madre. Para él era un secreto que solo podían entender los mayores. Entonces
sentía un inexplicable deseo de no ser hombre. Los niños, dijo, sueñan con ser hombres cuanto antes, para después dejar de amarse, para odiarse, para matarse por cualquier motivo. Y pensaba que ahí mismo, en su casa, donde todo sonreía como para ser felices, había odios sordos cuyo sentido no alcanzaba a comprender. Ya no lo ahogaban estas consideraciones demasiado profundas para su tierno cerebro, pero lo sumían en una invencible tristeza. En 3 meses, desde que se fue su padrastro Luis, Dionisio había cambiado de aspecto físico cuando comprendió que la ausencia del padre de su hermanita calmaba las iras del viejo. Su carácter había variado. No conversaba con esa vivacidad que encantaba a tío Eduardo, aunque parecía más solícito y hasta más cariñoso. Trabajaba hasta el cansancio y se alejaba con frecuencia para llegarse hasta el rancherío. Allí gustaba pasar largos ratos y era donde podía disfrutar de momentos de expansión sin temor a descubrir ningún oculto sentimiento. Le hacían charlar porque los paisanos se regocijaban oyendo sus serenos razonamientos, su inagotable palabrerío, llegando a tener verdadera simpatía por aquel gurí que siempre estaba dispuesto a dar una manito en cualquier tarea por fatigosa que fuera. «¿El ñatito?», decían algunos cariñosamente, refiriéndose a su naricita bien dibujada, pero un tanto saliente y de fosas un poco anchas. «Es un hombre ya». Había crecido hasta presentar una estatura regular a sus años, con una delgadez proporcionada y musculosa. Su figura, de formas llenas y apretadas, de las que se destacaba el pecho erguido y dilatado, tenía un hermoso remate en su cabeza rubia, cuyos cabellos cortos dejaban ver una frente ancha de suave redondez, un poco saliente para cobijar los ojos grandes y expresivos que, hundidos bajo los arcos de amplias cejas, parecían escrutar con 2 luminosos rayos azules más allá de lo posible. Su boca, de labios ligeramente abultados, de un fresco color rosa, contrastaba y daba realce a la palidez que se transparentaba a través de su tez dorada por los vientos y por el sol. A pesar de su congoja, no manifestaba exteriormente ningún decaimiento de su espíritu. No había más que una sustitución o un afinamiento de la sensibilidad. Ahora no buscaba la compañía del viejo, ni del tío. Su preocupación era su hermanita, con quien se complacía en charlar como queriendo retornar a la infancia perdida tan temprano. Ante su pequeña compañera renacía su niñez. Hablaba media lengua y hacía cómicas cabriolas, con las cuales divertía a su hermanita mientras él sentía el goce íntimo de retozar y volver atrás, de sentirse niño. Pero se cansaba enseguida. La tarea realizada le pesaba demasiado y dejaba de jugar. Tomaba en sus brazos a la niña y la llevaba a grandes distancias, a ratos caminando, a ratos trotando. Pronto volvería el padre de su adorada hermanita. Vendría para celebrar el primer aniversario del nacimiento de la hija, que se había cumplido hacía un mes. Dionisio no podía apartar de su imaginación el gesto que tuvo el viejo cuando supo eso. «Cochinos, y se alegran porque viene el hijo del zurdo», murmuró con rabia. «Perro, todos debían ser como don José Saravia». Dionisio se estremeció. Sintió que se ahogaba como meses antes cuando había oído el chasquido de la lechuza y el canto del chingolo mientras el sol se iba. Esta vez no gimió de angustia. Sacudió enérgicamente su hermosa cabeza y corrió hacia el viejo, que lo tomó entre sus brazos. «Tata, tatita». La voz de Dionisio tenía una entonación extrahumana. Sus ojos fulguraban a pesar de la cortina de agua que los cubría sin transformarse en lágrimas. El viejo cerró sus ojos con fuerza tal que parecía que hubieran desaparecido. «Si al menos se hubieran casado», dijo entre dientes. Dionisio hundió con fuerza sus manos en los cabellos grises del viejo, quien tuvo que apoyarse para no caer del tronco en que estaba sentado. Quiso rechazar a su nieto, pero éste se había asido a su cuello. «Tata viejo, tatita», y la voz del gurí salía de su garganta entrecortada, como un suspiro, como una imploración. La madre acudió agitada y tomando al niño de un brazo lo separó del abuelo. «¡Por Dios!», gritó a la cara del viejo. «¿Cuándo va a dejar de asustar al gurí con sus onceras de viejo?».
El viejo iba a soltar una blasfemia cuando intervino Eduardo, conciliador. ¿Otra vez con las mismas? Si parecen criaturas. ¿Cuándo van a acabar con estas peleas inútiles? Dijo interponiéndose entre su hermana y el viejo. Perdé cuidado, respondió con voz sombría el viejo. Ahorita mismo. Se incorporó violentamente. Tenía un aspecto feroz, con sus cabellos alborotados, con su barba fina y saliente de pelitos cortos de pocas semanas. Sus ojos, dos manchas negras perdidas en las arrugas de su rostro, lanzaron un destello siniestro. La mirada firme y serena de Eduardo, sin embargo, lo tenía clavado allí, sin poder dar un paso hasta que, agobiado por un peso extraño, volvió a sentarse. Cerró la noche. Noche del 9 de mayo de 1929. Noche trágica del Arroyo del Oro. Noche de espesas sombras negras que se tendían a lo largo de las laderas, sumergidas en un silencio absoluto. No se oía ni el grito de las aves nocturnas. El frío helaba los campos y mordía el cuero de los animales, que buscaban inútilmente un abrigo en la enorme extensión pelada. A las 8 de la noche todo el campo dormía en una quietud profunda, que solo era alterada ya lejos por alguna partida de contrabandistas, que aquella noche de muerte no temían sorpresas de la policía. Una sombra más espesa que la de la noche vagaba todavía por los ranchos. El viejo Díaz, metido en su poncho, cruzaba a grandes pasos el espacio entre la portera y el rancho nuevo, donde acababa de entrar Eduardo, después de pronunciar las «Buenas noches, tata». De vez en cuando se detenía frente al rancho de la derecha, mostrándose indeciso. Golpeaba el suelo con rabia y, mirando al cielo sin estrellas, seguía su extraño paseo. Adentro, se oye a María que canta a media voz una canción de cuna para adormecer a su hijita. De pronto, el viejo se detiene, echa atrás su poncho, desenvaina el filoso y largo cuchillo del que nunca se desprendía y queda absorto en la contemplación de su hoja que apenas brillaba en la noche. Repentinamente, extiende su brazo armado como para apuñalar a alguien que le atacara, pero el cuchillo se hunde en la sombra. Su furor crece cuando murmura con acento lúgubre: «Esto tiene que acabar algún día, canallas desacatado». Y siguió tajando las tinieblas, ya enloquecido por las misteriosas cavilaciones que enfermaban su cerebro y que ahora se desataban de manera incontenible. Hubiera seguido así hasta caer agotado, si la voz de Dionisio, que lo llamaba para dormir, no lo hubiera paralizado. Detrás de la voz se abrió la puerta del rancho, dejándose ver la cabecita del gurí que buscaba al viejo. Un débil rayo de luz iluminó la locura del viejo. Este ocultó su cuchillo rápidamente, pero no lo bastante como para que el niño no viera su ademán. Entró en el rancho. Su rostro estaba espantosamente desencajado. Cruzó la primera pieza, donde María se hallaba ocupada en tender en el suelo su cama, junto a la cuna de su hija que acababa de adormecer con sus canciones. Silencioso, arrastrado por el gurí, llega a la pieza interior, el dormitorio de los dos. Dionisio se quita el saco que coloca sobre un viejo baúl revestido de lata, mientras el abuelo se sienta al borde de la amplia cama matrimonial de madera y se descalza. Díaz se incorpora como espantado. Se acuerda que estaba sentado sobre esa cama que no era de él, que era del hijo del zurdo, y que su hija no dormía en ella sino cuando estaba su esposo, prefiriendo en su ausencia dormir en el suelo. En la otra pieza se había hecho el silencio. El viejo se quitó el poncho, lo tendió sobre un catre hecho de duelas, y sus manos temblaban y tardaba demasiado en tender su cama. Dionisio seguía atento a sus movimientos y le llamó la atención de que aún no se hubiera despojado de su arma. «¿Ves esa cama?», estalló la voz del viejo. «Mañana mismo la quemo. Esto se va a acabar de una vez. Vamos a ver después si aquí manda ese o mando yo». Estaba demudado, temblaba su voz. Dionisio se incorporó sobresaltado cuando oyó como un rugido al viejo. «Ahora mismo nomás». Se dirigió como una furia a la pieza de María, iluminada débilmente por el resplandor de la luz tenue que venía de la otra. Un grito angustioso de Dionisio la despertó, haciéndola incorporar en su lecho. «¡Mamita! ¡El viejo te mata!».
El viejo, tropezando a su paso, se hallaba ante ella con el cuchillo en la mano. Dionisio, de un salto, estuvo frente al viejo a tiempo para desviar la puñalada, haciéndolo tambalear de un empellón. ¡La mamita no! Gimió el niño, a la vez que recibía una manotada enérgica. ¡Tata! Gritó María. ¡Al gurí no! La angustia ahogaba a Dionisio, que veía ahora que no llegaría a tiempo para interponerse entre su madre y el viejo, que con la mirada extraviada bramaba. ¡Que te mata! ¡Corre, mamita! ¡Es para vos, perra! María lanzó un grito desgarrador. El cuchillo del viejo se había hundido en su pecho, unos pocos centímetros, detenido por Dionisio, que se había colgado del brazo armado. Una breve lucha muda a la que pone término el gurí con un golpe que hace vacilar al viejo. Dionisio, transfigurado, corre a proteger con su cuerpecito el de su madre. El viejo se ha rehecho. Vuelve al ataque enceguecido por la locura. ¡Salí de ahí, gurí! Gritaba enronquecido. ¡Máteme a mí! ¡A mi mamita no! El viejo suelta otro golpe. Dionisio lo desvió extendiendo su brazo izquierdo, en el que recibe un tajo. Solo el niño sabe que está herido. Para ocultar su dolor grita. ¡Basta! Le responde otra cuchillada acompañada de una injuria. También la detiene con su cuerpo. Esta vez es más agudo el dolor. Está herido en la ingle y no puede reprimir un ¡ay! Sordo, casi aspirado. La madre no puede desprenderse de él. Dionisio, aferrado a su cintura, persigue con su cuerpecito las puñaladas del viejo. Los dos quieren morir exponiéndose mutuamente a los golpes. María, desesperada, tiende los brazos para evitar otra herida a su hijo. Se aferra a la hoja del cuchillo con su mano derecha. La suelta con un quejido, luego otra vez y otra más. Su mano está deshecha. Dionisio ha recibido otra puñalada en el vientre. Lo ha visto bien, lo ha sentido ella también, y ya no puede más. Por esa herida tiene que escaparse la vida de su hijo. Es una tremenda herida. ¡Mi hijo! ¡Lo has matado! El grito materno desgarrador se alza como una fantástica queja que quiebra el silencio de la noche y que hace estremecer a Eduardo, que se disponía a acostarse. La madre ha abandonado la lucha para socorrer a su hijo, que sigue buscando el cuchillo del viejo. Este vuelve a hundirse en el cuerpo de la angustiada mujer, pero ella no cae, no ha sentido la herida. Todos sus sentidos están en su gurí, pero el brazo del viejo es implacable y vuelve a caer sobre su víctima, que ahora alza los brazos con un suspiro de muerte en el instante en que entra Eduardo. «Mi hijo», fueron sus últimas palabras. En aquella semioscuridad no podía Eduardo alcanzar a comprender el horror de la espantosa escena, pero al encontrarse frente al viejo empuñando el ensangrentado cuchillo, tuvo un presentimiento y solo atinó a tomar fuertemente del brazo a Díaz. «¿Qué? ¿Qué es esto?», dijo. La voz desmayada de Dionisio respondió. «Cuidado, tío. Mató a mamita». El viejo se retorcía de rabia, cada vez más enloquecido. «¡Soltá!», gritaba. «Para vos hay también. ¡Para todos!». «¡Bárbaro! ¡Suelte eso! ¡Largue ese cuchillo!». Y salieron afuera, luchando desesperadamente. «Para todos», había oído el gurí. Maquinalmente miró para la cuna donde dormía su hermanita. En ese instante oyó un quejido de Eduardo, que había sido herido. Miró hacia afuera, notó que los dos hombres seguían luchando, pero aquello no podía durar mucho. Su tío había perdido el pie postizo y apenas podía tenerse. «Todos no», murmuró corriendo hacia la cuna. Al levantar a la niña, el fuerte dolor de la herida del vientre le obligó a soltar los brazos. Se incorporó para enseguida volver a levantar a su hermanita. Esta vez el dolor fue más agudo, pero haciendo un esfuerzo poderoso logró su propósito. Con la niña oprimida contra su pecho, salió para dirigirse al rancho de Eduardo. Afuera, los dos hombres seguían luchando bravíamente. Al pasar frente a las dos sombras que se agitaban, les dio la espalda para cubrir a la niña y recibir solo en él algún golpe perdido. Al fin, cuando pudo depositar su preciosa carga sobre la cama del tío, pudo respirar. Corrió a trancar la puerta.
Del rumor sordo de la lucha se levantó la voz sofocada de Eduardo. ¡Dionisio! ¡Alcánceme el cuchillo! El niño buscó el arma y la encontró sobre una silla. Con el cuchillo desenfundado, penetró en las tinieblas de la noche, en el momento en que otro grito ahogado de Eduardo era seguido de una maldición del viejo. Quedó clavado en el sitio, creyendo que la lucha había terminado con la muerte de su tío. Pensó en la hermanita, que quedaría a merced de la furia exterminadora del abuelo, e instintivamente su brazo armado se levantó en ademán defensivo. Pero las dos sombras seguían la porfiada lucha. Se acercó. «Tomá, tío», dijo, tendiendo el cuchillo sin distinguir cuál de los dos era Eduardo. Una mano rozó la suya y se apoderó del arma. Entonces las dos sombras se separaron con un rumor salvaje para medirse. Dionisio corrió hacia el rancho, permaneciendo con la puerta entreabierta para ver. Las sombras volvieron a juntarse y se oyó el chasquido de los aceros que se cruzaban en el camino y que obligaban a los hombres a separarse para una nueva arremetida. De vez en cuando se oía el centellar de los cuchillos. Dionisio seguía atento a los movimientos de las sombras. Por momentos lo asaltaban impulsos de interponerse entre los dos hombres, pero la idea de dejar sola a la niña lo mantenía allí. Eduardo estaba herido. Los dos gritos lo demostraban, pues él sabía que su tío no era hombre de quejarse por poca cosa. ¡Oh! Cayó una de las sombras. La otra se inclinó como para rematar. Cerró Dionisio con un portazo, echó la tranca y se quedó con el oído pegado a la puerta. Temblaba de espanto. ¡Pobre tío! Los cuadros de horror, su ansiedad por salvar a los suyos, que había intentado en vano, le habían hecho olvidar sus heridas, que ahora le hacían desfallecer de dolor. Un golpe dado en la puerta lo sobresaltó. «¡Abrí, gurí!», oyó que decía el abuelo. No se movió, y el viejo no insistió. Dos lágrimas asomaron en los ojos de Dionisio, que surcaron su rostro, yendo una de ellas a extenderse en una mancha de sangre que cubría su mejilla. En silencio, abrigó con una manta el cuerpecito de su hermanita. Las heridas ya no le dejaban respirar. Apartó su camisita y tuvo que ahogar un grito de dolor. Las entrañas se asomaban por la ancha herida del vientre. La herida de la ingle no era tan grave, pero sí muy dolorosa. Desgarró una camisa que había a mano y, añadiendo dos largas tiras, formó una faja con la que se vendó el vientre, después de encogerse un poco para que se juntaran los labios de la herida. Un suspiro de alivio fue seguido por un golpe en la puerta. Le fue imposible entender lo que decía la voz ni a quién pertenecía, pero el tono lastimero, apagado y ansioso, le dio a entender que era de alguien que necesitaba ayuda, y abrió. Tendido en el suelo, frente a la puerta, a la que había llegado arrastrándose, estaba Eduardo, que lo miraba con ojos turbios, mientras de su boca salía, contraída por el dolor, un jadeo anhelante. Tomó la mano que le tendía su tío y le ayudó a arrastrarse hacia el rancho. Cuando volvió a cerrar la puerta, la venda se había corrido y la herida se ensanchaba, desgarrada por el esfuerzo realizado. Eduardo vio solo la sangre que corría por el brazo del niño. «Vos también, gurí», dijo. «No es nada. El brazo nomás». «La nena también. ¿Qué será de la nena?» «No, la nena no», exclamó asustado, intentando correr hacia la cama como para protegerla de un ataque. «La tengo aquí, en la cama. La saqué de la cuna cuando ustedes peleaban». Sonrió Eduardo y extendió un brazo como para acariciar al gurí, pero lo dejó caer extenuado. 7 puñaladas habían deshecho su fuerte organismo. «No puedo más, gurí. Me muero». «No, tío, no me dejes solo. El viejo va a volver». «No, no me muero, no. Pero estoy muy cansado. Déjame dormir. No me despiertes. No vayas a salir. El viejo está loco y los matará a los dos. Cuando aclare y se vaya, llévate a la nena a la comisaría». «Sí, tío. Pierde cuidado». Eduardo respiraba con dificultad. Sus ojos vidriosos se clavaron en el techo. Un violento estertor lo sacudió mientras articulaba con dificultad. No quise matarlo».
y murió. Un pensamiento horrible cruzó por la mente de Dionisio. Tío Eduardo, ¿verdad que fue usted el que agarró el cuchillo? ¿Verdad que no se lo di al viejo? Entonces, ¿por qué no lo mató? Era tan malo. Mató a mi mamita. Las fuerzas abandonaban a Dionisio, cuyas energías se escapaban por las heridas con la sangre que perdía por ellas. Sentía como que le martillaban en las sienes, mientras un soplo helado parecía adentrársele en el cerebro por la frente. Sin embargo, conservó su lucidez mental y pudo vendarse de nuevo. Intentó descansar acostándose en el suelo, pero apenas se hubo inclinado hacia atrás, una punzada de la herida del vientre lo obligó a mantener el busto erguido. Los ojos se le nublaron e iba a caer, cuando con un nuevo esfuerzo logró aproximarse a la pared en la que se apoyó. Luego se dejó deslizar suavemente hasta quedar sentado con la espalda contra la pared. Las manos se juntaron sobre la herida del vientre, experimentando entonces una leve sensación de alivio. Quedó inmóvil, como dormido, pero en su cabeza aparecían entre brumas las escenas de espanto que habían sucedido momentos antes. Veía a su abuelo saltar enloquecido alrededor del cadáver de María, después que se sentaba fatigado mirándolo con tristeza, para luego volver su atención hacia el rancho donde sabía que estaba su hermanita, esperando un momento propicio para entrar y herirla. La figura del abuelo que veía entre nieblas no era la misma que él conocía. El abuelo se presentaba ahora con una cabeza enorme, de melena ensangrentada, sus ojos despedían un fulgor rojo y sus manos de uñas corvas y negras estaban armadas de largos cuchillos que agitaba de continuo. Pocos minutos habían transcurrido cuando sus visiones se fueron desvaneciendo, ahuyentadas por el llanto de la niña, que rasgaron el silencio de la noche. Dionisio, medio incorporado, escuchó con ansiedad. Tuvo miedo de haber cometido la imprudencia de quedarse dormido muchas horas y de haber descuidado a su hermanita, cuya vida se había jurado salvar. Enseguida, no obstante, se aclararon sus pensamientos y se acercó a la cama y meció con un leve arrullo a la criatura que volvió a dormirse. Cuando cesó esta tierna tarea que le recordaba cuando en la paz del hogar lo hacía tantas veces, sus ojos se anegaron en lágrimas. La fiebre devoraba su cabecita y las fuerzas volvían a abandonarlo hasta quedar sumido en un sopor. Inmóvil su cuerpo, su cerebro funcionaba con extraordinaria lucidez. Diríase que una llama divina nutría su espíritu al abarcar con sus pensamientos el cuadro que se ofrecía a su vista y su propia situación. Pensaba que tendría que pasar la noche frente al cadáver de su tío, cuyos ojos fijos en el techo le daban un aspecto de visión, de ensueño. Bien sabía que había muerto, pero intentó engañarse a sí mismo. Se acercó al cadáver aún caliente y tocando suavemente su rostro, díjole al oído: «Tío, dijo que quería dormir. ¿Es posible que se muera después de haberme prometido que viviría? Tío Eduardo». Recordó que Eduardo le dijo que no lo despertara y calló. Pero esos ojos quietos que no miraban nada y que estaban clavados en el techo le hacían mucho daño. Entonces, tímidamente extendió sus manos sobre ellos y los cerró, y se animó a acomodar la cabeza en una posición más adecuada. «Ahora sí que duerme», y apagó la luz para dar más apariencia de sueño al ambiente. Además, necesitaba borrar esa visión sangrienta que torturaba sus sentidos para dar una tregua a sus sufrimientos y para poder contener en lo posible el desgaste de energía de la que aún iba a requerir un esfuerzo supremo, solo para poder pasar las largas horas que le faltaban para el amanecer. Por espacio de 2 horas reinó la oscuridad, la quietud y el silencio, interrumpidos de vez en cuando por breves suspiros entrecortados que hasta medianoche un grito lastimero de dolor se le escapó de la garganta de Dionisio. Volvió a rasgar las tinieblas la luz de la lámpara que el niño acababa de encender. El dolor tornó a ahogarle. Un dolor tremendo le llegaba por los nervios hasta la cabeza, como si le clavaran 1000 agujas ardientes. La venda se había corrido de nuevo. Separó su camiseta para atársela y tuvo que cubrirse apresuradamente la herida con ambas manos para contener las entrañas que pugnaban por escaparse junto con su vida. Otro que no estuviera animado por ese soplo misterioso de voluntad se hubiera dejado morir.
El carácter de la herida no era como para abrigar esperanzas, ni el dolor que producía dejaba lugar a mayor lucidez mental. Además, ahora no le era posible volver a su sitio los intestinos. Una capa de tejido adiposo obstruía la herida y hacía imposible y más doloroso el intento de Dionisio. La poca sangre que aún corría por sus venas parecía que se le agolpaba en el rostro. Apretó los labios e iba a llorar de desesperación, cuando la sensación de la responsabilidad contraída de proponerse a salvar a la hermanita le trajo un poco de calma. Consideró que la parte más ardua estaba hecha. Faltaba poco para llegar al fin de lo que se había propuesto y no era propio que abandonara la obra. Si él moría, no habría nadie que diera aviso a la policía. Por aquel apartado lugar no era fácil que se acercara ningún vecino hasta varios días después, cuando ya la criatura no podría ser salvada. Este pensamiento, que lo acompañó el resto de la noche, le dio la serenidad que precisaba para realizar la estupenda operación digna de su prodigosa mentalidad. Con una rapidez superior a sus fuerzas, tomó de la mesa una tijera media enmohecida y casi sin filo hundió una de sus puntas en el tejido que cubría la herida. Cortó hasta dejar libre la boca de la herida, por la cual le fue posible volver a su posición las entrañas. Luego se vendó, comprimiendo fuertemente los bordes de la herida. Volvió a hacerse la oscuridad y el silencio se hizo más profundo. El horizonte apareció sobre las laderas dibujando una fina raya gris que fue aclarándose lentamente a medida que se ensanchaba hasta formar una faja luminosa. Más tarde, un resplandor rojizo, vanguardia del sol, ponía en derrota las tinieblas que ya pesaban demasiado en las costas del oro. Pegado el rostro contra la puerta del rancho, un ojo puesto en una rendija para recoger el primer rayo de luz de la mañana, la boca entreabierta en un gesto de ansiedad, los miembros endurecidos de frío, Dionisio fue sorprendido después de inquieta espera por la aurora del 10 de mayo, manteniendo el calor íntimo de su espíritu que no lo había abandonado en la fría y espantosa noche. La fiebre abrazaba su cerebro y volvía a danzar ante su ojo que escrutaba en las sombras a través de la rendija el fantasma siniestro del abuelo, que se desvaneció con las primeras claridades del día. Sus nervios, tanto tiempo en tensión, se aflojaron al término de su ansiosa espera. Su respiración se hacía jadeante mientras con su cabeza restregaba con afán la madera de la puerta. Un poco de alegría sustituyó en algo al dolor de las heridas y al inmenso de su alma. Volvía a ver el sitio donde soñara sus ilusiones infantiles que había dejado hacía tiempo para alimentar ideales más firmes, como los hombres. Y había perdido su niñez cuando recién se empieza a ser niño. Y había querido ser hombre a la edad de la plena infancia para esto, para conocer la amarga existencia de los hombres que cuando se desbordan en pasiones se convierten en bestiales, se despedazan sin piedad, devastan todo sin que los más caros sentimientos sirvan de valla a su fiebre exterminadora. Aunque tarde, comprendía cuál era el genio animador de su abuelo. Fue preciso la espantosa tragedia para que se aclarara en su espíritu la inquietud que lo empujaba con fuerza irresistible a ser un hombre antes de su hora. Pero no llegó a tiempo para detener el impulso ciego de la pasión. El tiempo no se puede avasallar, ni los seres humanos pueden apresurar el ritmo imperioso que impone la evolución de la materia. No podía dar más su inteligencia ni su físico a los 9 años de edad. Mientras él dejaba atrás el pasado con un vertiginoso afán de llegar cuanto antes al futuro, bajo la dirección espiritual de su tío, el abuelo había estancado su alma en las tinieblas de un pasado azaroso, en los cruentos años de guerra. Ah, si lo hubiera comprendido antes. Fue preciso esa bárbara conmoción. Fue necesario que se troncharan a golpes de puñal todas sus ilusiones, estar al borde de la muerte con el organismo deshecho para que se iluminara su inteligencia. Si el imperio del tiempo no le hubiera impedido comprender antes todo esto, él hubiera evitado tanto dolor. No se vería reducido solo a salvar los despojos de un hogar sonriente, esos despojos vivientes que lo mantenían aún con vida, la niñita que dormía dulcemente en la cama. Muchas veces dio vuelta en su imaginación a estas ideas, hasta que, fatigado y lloroso, se adormeció. Cuando se despertó, ya el sol había evaporado el rocío y bañado de luz y calor la tierra. Era una mañana clara y riente. Los pájaros alborotaban con sus cantos el aire aún tibio. Dionisio se incorporó y prestó atención a los ruidos, pero solo oyó los rumores del campo. El viejo día se habría ido. Lentamente
Quitó la tranca y escuchó de nuevo con la puerta entreabierta. Todo era silencio. ¡Mamá! Gritó con angustia. Corrió al otro rancho. La madre permanecía en medio de un charco de sangre, rígida y helada, casi al desnudo su cuerpo. Se arrodilló ante el cadáver e inclinándose depositó un beso en su pálida frente. Quiso llorar para desahogar su pecho oprimido por la angustia, pero no pudo. El llanto de la niña que se había despertado lo sacó de su muda contemplación. Volvió a acordarse del viejo y se asustó. Corrió al otro rancho trayendo enseguida a su hermanita, a la que volvió a colocar en la cuna, de modo de tenerla al alcance de su vista mientras se entregaba a una sublime tarea, antes de emprender la penosa marcha rumbo a la comisaría. Dionisio se había dirigido al viejo baúl, de donde sacó un paño que tendió en el suelo. Luego revolvió en la ropa hasta encontrar varias prendas de vestir de su hermanita, con las cuales hizo un atado que colocó en la cuna. Mamita, voy a la comisaría. Voy a llevar a la nena y vendré con la policía, murmuró. Al pensamiento de que pronto vendría la policía advirtió la desnudez del cadáver de su madre y lo cubrió con una sábana. Enseguida aseguró la venda del vientre y tomó entre sus brazos a la niña y el atado de ropa. Salió en silencio, mientras la hermanita lloraba. Al dirigirse a la portera vio en el suelo 2 cuchillos y grandes manchas de sangre, que trató de no pisar con sus pies descalzos. Miró temeroso a los lados, pero no advirtiendo la presencia del viejo, oprimió su preciosa carga contra el vientre, que volvía a martirizarlo con agudos dolores, y emprendió su marcha. El paso de Dionisio era firme, ya no sentía la fatiga, y solo se contraía su rostro en gestos de dolor cuando debía atravesar algún sitio difícil. Entonces una ansiosa incertidumbre ensombrecía su mente. ¿Tendré fuerzas para tanto? Y seguía sereno, sin detenerse, llevado solo por el afán de llegar cuanto antes a sitio seguro para su hermanita. Se le interponía ahora el último obstáculo, un alambrado rodeado de malezas. El cruce era difícil para él, pero se abreviaba camino y se aventuró. Con un esfuerzo increíble arrojó el atado de ropas por encima de las líneas de alambre, sin abandonar a la niñita, agachóse entre 2 de ellos. Las malezas le rozaron el rostro y sintió que las espinas de un cardo le arañaban la frente, a la vez que la hermanita lanzaba un leve quejido. Dionisio sintió que se le paralizaba el corazón. El terror se reflejaba por primera vez en su pálido rostro. Recostó a la niña en el atado de ropas y sus ojos buscaron en el rostro de ella las heridas que le hubieran producido las espinas. Una gotita roja, apenas perceptible, asomó por la mejilla derecha de la niña, que ya había cesado de llorar. Sin embargo, en Dionisio crecía la angustia. Corrió al arroyo donde, después de mojar sus sienes febriles, tomó en el hueco formado por sus manos un poco de agua con la que lavó la herida de la hermanita. Comprendió entonces que su alarma no tenía fundamento, y se calmó su ansiedad continuando enseguida el camino. Por fin dejó atrás la cañada del peligro. Ahora tenía ante sí el miserable rancherío de Mendizábal, del cual se destacaba, al lado opuesto del camino que conduce a Vergara, la choza criolla tan miserable como las otras, que sirve de local a la comisaría, y la resplandeciente escuela recién construida. Eran las 10 de la mañana, cuando la comisaría de la segunda rural de 33, que ocupa 2 ranchos desvencijados, despertaba de su sueño después de una noche de patrullar en busca de contrabandistas. Estaba a su frente en este instante el escribiente Carlos Gelos. «¿Qué es aquello que viene por allá?», preguntó un policía, señalando una figura minúscula que atravesaba el campo en dirección a la comisaría. «Parece un gurí cargando con algo», respondió el otro. A ver», y salieron para ver mejor. En efecto, Dionisio se acercaba con dificultad, que fue advertida por los policías, quienes corrieron a su encuentro y que recibieron en sus brazos a la pequeña, mientras Dionisio, aliviado de su peso, volvía a erguirse con gesto que tenía algo de orgullo. «¡Dionisio!», exclamaron extrañados los policías al notar la sangre que empapaba su ropa. «¿Qué pasa?». «El viejo mató a mamita. Se volvió loco. Después mató a tío Eduardo. Quiso matar a todos». Mientras hablaban, se dirigían a la comisaría, donde hubo un revuelo de milicos, seguido de un ruido de armas. «¿Y dónde está el viejo? ¿Cómo te escapaste con la gurisa?». Dionisio contestó con calma desconcertante. «Yo quería salvar a la nena, y me encerré con ella. Cuando el viejo se fue, vine para acá,
Yo estoy herido. Un estupor general siguió a estas palabras. Las heridas no tendrían importancia, pero se le acostó sobre un catre. ¡Ah, bárbaro! Gritó el primero en descubrir las feroces heridas. De inmediato se pidieron auxilios médicos al pueblo cercano de Vergara y se enviaron expediciones en busca del viejo. Entretanto, el gurí relataba a los asombrados policías los detalles de las trágicas escenas de la noche. No perdió ni por un instante su admirable presencia de ánimo y sonreía cuando le aseguraban que su hermanita tendría buena custodia. Llegó el médico que confirmó con la palabra de la ciencia el estupor de los policías. La ciencia también quedaba suspensa ante el extraordinario niño que realizó semejantes esfuerzos, a pesar de esas heridas a las cuales no se podía sobrevivir. El facultativo dispuso sus elementos para realizar una operación tan delicada como dolorosa, mientras Dionisio continuaba su relato con natural entonación. ¿Y ahora qué me van a hacer?, preguntó al médico. Primero vamos a hacerte dormir para que no sufras, protestó con dulzura. No quiero dormir. No me quejaré. ¿Más de lo que sufrí? La operación se hizo sin oír sus protestas. Fue tarea peligrosa y de paciente dedicación la de volver a su sitio las entrañas de ese organismo destrozado por los rigores a que fue sometido por la voluntad del singular muchacho. Después de la operación, el médico ordenó que el niño fuera trasladado al hospital de la ciudad, donde podía prodigársele los cuidados necesarios. Horas más tarde, Dionisio era conducido a la ciudad mientras una fiebre ardiente consumía su cerebro. En mitad del camino sobrevino el delirio. De sus labios, que quemaban por el fuego de la fiebre, salían frases incoherentes, de las que solo se entendía: salven a la gurisa, que el viejo no toque a mi nena. El policía, que lo acompañaba en el vehículo, trató de tranquilizarlo, acariciándolo suavemente. De pronto, sus ojos se abrieron, agrandándose en una mirada de dolorosa expresión, y sus labios, en un supremo aliento, pudieron decir: el viejo, si me salvo y lo encuentro algún día. Se mordió a tiempo los labios e iba a empañar la pureza de su gloria con una frase terrible. Exhaló un suspiro de alivio, muy hondo. Reclinó su cabecita dorada en los brazos del policía. En aquel suspiro había escapado su almita. Así murió Dionisio Díaz, el pequeño héroe del Arroyo del Oro, la gloria más pura de que puede enorgullecerse el Uruguay. El pequeño héroe del Arroyo del Oro, de José Flores Sánchez, Pedro de Santillana. Primer relato documental de la vida de Dionisio Díaz. Sexta edición. Año 1949. Que esta leyenda en la posteridad viva grabada al pie del monumento merecido. Entonces, bajo los cielos serenos de nuestro 33, ante esa ara inmortal, en un huerto de gloria y hermanismo, como un rito supremo junto a todos los niños de todos los pagos y los pueblos llegados en caravana multitudinaria, levantaremos nuestra oración gaucha al gurí guapo para que Dios proteja y los hombres exalten su memoria. Que en paz descanses, guricito guapo, torito criollo que no halló querencia y que tuvo que irse de este mundo para invernar en la gloria de su guapesa. Cachorro de tigre, guricito guapo, parido pa' ser bueno en de veras. Vaga tu sombra por la costa del oro, como envuelta en el poncho de la leyenda. José Gorosito Tango. Anotación. Dionisio es la flauta emotiva que agrupa las almas. Nilo Goyoaga. Cuando en el año 1929, Calvario, Palma y Aureola, todo el país se estremeciera ante la tremenda y espantosa tragedia del Arroyo del Oro, la voz de un escritor exaltó con vigorosa tónica aquel gigantesco episodio acaecido en la arisca soledad de los campos humildes. Ese escritor era José Flores Sánchez, y ese sucedido hazañoso que, con admirable patetismo, la prestigiosa pluma del cronista supo captar en ese instante para todos los tiempos, no fue otro que ese glorioso hecho en el cual cobra corporeidad y palpitancia la tragedia y surge de ella como un gigante digno del diritambo griego Dionisio Díaz. Empero Dionisio Díaz, el niño campesino de mis pagos natales, ternura en el martirio,
se ha perfilado ante el consenso admirativo de la tierra oriental, acervo de epopeyas y fermentario de titanes, como un símbolo de la intrépida gauchicidad y el heroísmo inmaculado.